todos sean bienvenidos a la casa del Señor esta mañana. Por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 3, del versículo 1 al 10 es donde vamos a estar predicando la hermosa palabra de Dios esta mañana. Hemos titulado este sermón El Nuevo Nacimiento. Quisiera iniciar con una pregunta muy lógica, se pudiera decir hasta un poco absurda. Esta pregunta es la siguiente: ¿acaso ustedes se les tomó en cuenta para nacer? ¿Acaso ustedes antes de ser concebidos eligieron nacer de su madre y decidieron nacer en cuál familia? ¿Alguien, man? ¿Alguien se acuerda de esa decisión que tomó hace 30 años, hace 40 años? En mi caso, 25 años. No, ¿verdad? Nadie nos tomó en cuenta porque nosotros no decidimos nacer. Y esto es una de las cosas que el Señor Jesús ahora en el capítulo 3 va a tocar. Es una conversación que el Señor Jesús tiene con un fariseo llamado Nicodemo. Y este extracto, hermanos, de hecho todo el capítulo 3 es uno de los pasajes más hermosos, porque es ahí donde podemos ver la gracia de Dios aplicada cuando uno predica el Evangelio a las personas. Y también podemos ver cómo este concepto real, que no solamente es un concepto, sino es una realidad de cómo Dios salva a las personas y las hace nacer de nuevo, es tan maravilloso, es tan glorioso. Y esto es algo que el Señor Jesús va a platicar con Nicodemo en estos versículos que vamos a estar viendo. Vaya ahí conmigo, por favor, al capítulo 3, desde el versículo 1. Juan el apóstol narra esta historia, este encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo. Y dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Oremos. Padre eterno, celestial, estamos aquí en tu casa, Señor. Estamos listos para proclamar tu palabra hermosa, gloriosa. Y te rogamos que tu Espíritu Santo venga, Señor, y use tu palabra. Y que, Señor, transforme los corazones de piedra para que los transforme en corazones de carne, Señor. Padre, que nuestro corazón y nuestra mente sea un campo fértil donde tu semilla de la palabra produzca mucho fruto. Padre, da vida donde no hay vida. Da fruto, Señor, donde no hay fruto. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Juan, hermanos, en este primer versículo nos narra
este famoso encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo. En la primera parte del versículo 1 dice Juan el apóstol que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Nicodemo, hermanos, era miembro de los fariseos, el partido religioso de élite. Su nombre probablemente, el nombre o el término fariseo, probablemente deriva de un verbo griego cuyo significado es separar. Ellos eran los separados, en el sentido del celo por la ley mosaica y las tradiciones orales o las enseñanzas que ellos impartían y comenzaron a añadir a ciertos extractos de la ley mosaica. Los fariseos se originaron, este grupo de personas que eran maestros de la ley de Moisés, ellos se originaron en el periodo intertestamentario. Ahora, yo sé que eso suena muy académico. Este periodo, el periodo intertestamentario, es un periodo que se le conoce así porque está en medio de los dos testamentos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y en ese periodo donde no hubo ninguna revelación de parte de Dios hacia Israel. En otras palabras, en el periodo de los 400 años de silencio, donde Dios no habló a través de profetas, hasta que el silencio se rompe a través de la predicación de ¿quién? De Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Previo a eso, antes de él, no había ningún mensaje del Señor. El canon del Antiguo Testamento se cierra prometiendo que iba a enviar el Señor a su Mesías. Y en el periodo de 400 años donde Dios no habla, pasaron muchas cosas. Vemos en la narrativa de Malaquías, del último libro del Antiguo Testamento, donde no hay nada más que destrucción, desolación, pero promesas esperanzadoras en el Mesías del Señor. Y cuando abrimos la Biblia en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ahora nos topamos con estas figuras o estos grupos de enseñanza o grupos de maestros llamados los saduceos, los fariseos. ¿De dónde se originaron? Bueno, estos se originaron en el periodo de los 400 años donde no hubo revelación de la palabra de Dios llamado intertestamentario. Probablemente algunos dicen que estos fariseos o este grupo eran una ramificación de otro grupo llamado los hasidistas, llamados los piadosos, que se oponían a la helenización de la cultura judía. El término helenización, yo lo he usado en algunas ocasiones, o judíos helenistas, son personas que nacieron como judíos, pero nacieron fuera de Jerusalén y comenzaron a absorber culturas griegas. En otras palabras, este grupo de personas resistía en contra de ese mismo acto, de que los judíos se helenizaran. Bajo el tiempo donde el rey Seleucida, Antíoco Epifanes, que fue uno de los que tuvo que enfrentarse a muchas guerras de los judíos en ese tiempo, porque los judíos, hermanos, siempre ha sido un pueblo muy peleonero, de muchas guerras, y en ese tiempo también fue donde pasaron muchas atrocidades, donde sacrificaron a un cerdo en el lugar santísimo del templo, como una de las grandes atrocidades o la abominación desoladora que menciona Daniel en su libro. Fue tan terrible lo que pasó en ese tiempo, pero eso fue originando y provocando ciertos partidos políticos como los celotes. ¿Ustedes sabían que un miembro de los celotes vino a ser parte de los 12 discípulos del Señor? Había uno. Y los celotes eran radicales. Ellos tenían cuchillos, ellos entraban en peleas, ¿sí? Entre el tiempo de los macabeos o la guerra de los macabeos. Esto es historia, hermanos, usted puede leerlo en los libros de los macabeos. Estos partidos, hermanos, políticos y también religiosos que vienen a ser los fariseos, se originaron en ese tiempo. Y probablemente, hermanos, los fariseos provenían de clases medias. Eran personas que venían de clases medias y también se dice que habían 6,000 en tiempos de Herodes el Grande, de acuerdo con Josefo, un historiador.
Y estos fariseos, hermanos, que eran minoría y eran de clase media, eh, eran personas que eran muy populares, muy famosos entre los judíos. Eran la crema nata de Israel. Eran los más famosos y tenían mucha influencia entre los judíos. A ellos les llamaban rabinos o rabí. Y de hecho en las culturas judías, los maestros, los rabinos de la ley, los fariseos, eran considerados entre la familia como más estimados que aunque sus propios padres. En otras palabras, si la casa se incendiaba, lo primero que iban a sacar eran los fariseos, antes que a los padres, antes que los familiares. A pesar de ser el partido minoritario, su popularidad en el pueblo les daba una influencia importante en el Sanedrín. El Sanedrín, hermanos, era otro tipo de grupo religioso y el Sanedrín, en cierta manera, o los que conformaban el grupo de los Sanedrinos, que era un consejo, y entre ellos estaban los fariseos y también los saduceos. Y los saduceos y los fariseos eran enemigos. Ellos no se llevaban, aunque ellos eran autoridades bíblicas o autoridades de la ley mosaica, ellos tenían diferentes formas de interpretar la ley de Moisés. Y una de ellas era que los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no. Y tenían conflicto. Así que los fariseos tenían menor en cantidad que los saduceos, pero eran tenidos con mayor peso, eran personas importantes. Nicodemo pertenecía a ese grupo de personas. Nicodemo pertenecía al grupo principal, no solamente era un fariseo cualquiera, era un principal de los fariseos. El nombre Nicodemo, hermanos, en este tiempo era muy conocido, el nombre se traduce como Nicodemo, se traduce como vencedor sobre de las personas, así se traduce su nombre, vencedor sobre las personas. Y era muy prominente esta persona entre los judíos. O sea que estamos hablando de una persona no cualquiera entre la sociedad y la cultura de los judíos, no era una persona que pasaba desapercibido. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche. Noten eso. Noten que Nicodemo va a encontrarse con el Señor Jesús. La intención de Nicodemo es hablar con el Señor Jesús, pero él sabe que él no puede hacerlo de día. Ahora, hay algo interesante, hermanos, hay algo fabuloso que nos deja pensando sobre la transformación de la mente y el corazón que la gracia de Dios produce en las personas, porque este mismo Nicodemo, más capítulos delante, podemos ver que acompañado de José de Arimatea, ellos pidieron el cuerpo del Señor Jesús. Y José de Arimatea con Nicodemo fueron y le dieron el rendimiento que a un rey se le da cuando muere. Y saben que Nicodemo llevaba un perfume carísimo con ungüentos para ponerlo en el cuerpo del Señor Jesús. Interesante. Nicodemo mismo que va a entrevistar al Señor Jesús, que quiere hablar con él, va de noche con el Señor Jesús en esta narrativa y va y se encuentra con el Señor Jesús. Ahora, podemos preguntar por qué de noche. Bueno, Nicodemo va de noche a buscar, pero ahorita lo que les digo, cuando él muere, él pide el cuerpo con José de Arimatea, pero él va, ¿saben qué? De día, como salir del closet, en el sentido de hacerse cristiano. Sí, no vayan a pensar otra cosa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué va de noche? Va de noche porque los fariseos odian a Jesús. Los escribas, los fariseos y los saduceos eran grupos políticos y religiosos que odiaban al Señor Jesús y ellos mismos provocaron por soberanía y providencia de Dios la muerte del Señor Jesús. Y en este caso, Nicodemo, uno de los principales fariseos, va y se encuentra con el Señor Jesús y eso era grave ante la vista de los fariseos. Así que Nicodemo sabe, hermano, sabe que no puede evidenciar eso a la luz del ojo público. Así que va de noche, se encuentra con nuestro hermoso Señor Jesús y le dice Rabí, versículo 2, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios. Noten que aquí utiliza
Sabemos, el verbo plural, sabemos, no solamente yo, sino hay otras personas. Probablemente Nicodemo, hermanos, está consciente de la predicación de Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista va a seguir todo el fruto de su predicación en toda la narrativa del Evangelio de Juan. No solamente es Nicodemo que está consciente de que Jesús es el Mesías, sino que hay otras personas, tal vez otros judíos, otras personas que están dentro del Sanedrín. No sé, pero Nicodemo utiliza esta frase: sabemos que has venido de Dios. Y esta declaración, has venido de Dios, tiene detrás de fondo el mismo lenguaje y la misma idea cuando se hablaba de los hombres y profetas de Dios. Cuando se hablaba de Elías, que era un hombre de Dios. Cuando se habla de Isaías, de los profetas, que eran hombres enviados de parte de Dios para una función. Y tiene esta misma idea, tiene este mismo lenguaje. Nicodemo le dice al Señor: sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Y aquí apunta a Nicodemo la razón del por qué él piensa eso. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Hermanos, Nicodemo no es una persona cualquiera, en el sentido de que él sabe la cultura judía, sabe la ley mosaica y conoce de alguna manera, de una manera a lo mejor académica, cómo y quién es Dios. Él conoce y él es experto en la Biblia del Antiguo Testamento. Él sabe que Dios muestra su poder a través de hombres, a través de sus siervos. Y Nicodemo relaciona lo que sabe con la persona misma del Señor Jesús. Y declara eso: nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Así que vemos aquí a Nicodemo, hermano, siendo persuadido, tal vez una persona que está creyendo. Y ahora, esta parte de creer, hermano, no nos vayamos rápidamente asumiendo que Nicodemo es un fiel creyente, porque el contexto del capítulo 2 de la predicación pasada, si ustedes recuerdan, estábamos viendo que el Señor Jesús dice la narrativa que muchos creyeron en Jesús, ¿recuerdan? Pero el Señor Jesús no se fiaba de ellos, porque él conocía el corazón de esas personas. En otras palabras, el Señor Jesús no creía en la fe de esas personas porque no era una fe auténtica, no era una fe verdadera, era una fe que estaba siendo persuadida a creer por lo que estaban viendo, no por quién era Jesús, sino por lo que hacía. Y hermanos, Juan el apóstol tiene la intención de evidenciar en su evangelio muchas propuestas, muchos testimonios para que la gente lo lea y crea, pero no de una manera superficial. Juan quiere que escuchen el mensaje del evangelio, que vean la persona de Cristo Jesús y que crean, pero que crean no en lo que Él hace como Dios, sino que crean en quién es Él, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero que quita el pecado de la humanidad. Ese es el meollo del asunto, esa es la intención de Juan, esa es la intención del Espíritu hoy día para ti, que tú creas no que Él hace milagros, no, que tú creas que Él te puede salvar de la ira de Dios. Eso es lo que el Señor está buscando esta mañana para tu vida. Así que posiblemente Nicodemo está persuadido por lo que ha visto y escuchado del Señor Jesús, pero tal vez él todavía no cree como realmente una fe genuina debería creer. Es interesante, como ahorita les mencionaba, ver cuando ellos piden el cuerpo del Señor con José de Arimatea, Nicodemo, posiblemente él entendió, hermanos, todo lo que el Señor Jesús le dice. Y este sermón no va a terminar toda esta, porque vamos a llegar nada más al versículo 10 y el próximo domingo vamos a seguir hablando sobre la segunda parte de nacer de nuevo. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 3, Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La 960, la traducción Reina Valera lo traduce: de cierto te digo. Y es interesante ver, hermanos, que esta declaración solamente aparece en el Nuevo Testamento aquí en Juan.
No hay otra manera en el Nuevo Testamento. Pero esta declaración de la contestación de cierto o literalmente en griego significa amén, 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 te digo. O sea, está diciendo, esto es una verdad absoluta, lo que el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo. Pero quiero que noten el contraste. Nicodemo va de noche porque no puede ser público su acercamiento con el Señor Jesús. Va y se encuentra y comienza a decirle, yo estoy maravillado contigo, yo sé que tú eres enviado por Dios por las cosas que tú haces. Y el Señor Jesús, en vez de seguir la conversación por ese camino, el Señor Jesús tajantemente cambia el tema de conversación. Y el Señor Jesús dice, eso no importa. Él cambia el rumbo de la conversación y le dice, amén, amén. En verdad, lo que te voy a decir, esto es una verdad absoluta. ¿Y cuál es esa verdad? Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, el Señor Jesús no va a desperdiciar el tiempo para hablar de cosas triviales. El Señor Jesús, hermanos, si ustedes pueden ver en su ministerio, los que han leído el Nuevo Testamento, el Señor Jesús procuró más ser directo que hacer cómodos, a hacer conversaciones cómodas con las personas. Hoy día donde vivimos con mucho sentido de sentirse ofendidos cuando alguien comienza a hablarnos directamente. Hay muchas personas que malinterpretan la seriedad de la conversación con me está ofendiendo. Y el Señor Jesús no está dispuesto a desperdiciar el tiempo con esta persona. Ni con él, ni con el joven rico. ¿Recuerdan? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Vende todo y sígueme. Espérame, Señor. Llévatela más calmado. El Señor Jesús, hermanos, ustedes pueden ver la narrativa, Él hablaba directo al corazón. Él no estaba adulando a las personas. No estaba acariciando el oído de las personas para tratar de convencerlo con caricias en el corazón. No, 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 no. Él va directo. Tú necesitas nacer de nuevo. Qué impacto tan grande, hermanos. Para Nicodemo, pudiéramos pensar en esa noche. Él va tratando de decirle, yo estoy de acuerdo con lo que haces, yo creo en ti. Y el Señor Jesús dice, necesitas nacer de nuevo. Y la primera cuestión de nacer de nuevo que menciona aquí el Señor en el versículo 3 es que si no nacemos de nuevo, si Nicodemo no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, porque para eso vino Jesús. El Señor Jesús vino a revelarnos al Padre, vino a revelarnos el reino de su Padre. Y Él dice que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esto es bastante profundo e interesante porque Juan, hermanos, nos deja ver aquí que la intención de Nicodemo pudiera ser estar simpatizando con el Señor Jesús. Como de yo me quiero agregar a tu movimiento, a lo que tú estás haciendo. Me cae bien lo que estás haciendo, admiro lo que estás haciendo. Y el Señor Jesús dice, a ver, porque tú quieras y porque te caemos bien, no significa que ya eres miembro. ¿Saben, hermanos? La única regla que hay en el Nuevo Testamento para ser miembro de una iglesia bíblica, ¿saben qué es? Nacer de nuevo. Es la única. IBL aquí en Iglesia Bíblica Laguna, hermanos, la membresía de esta iglesia no está condicionada a ninguna otra cosa más que Dios te haya salvado. Si tú has nacido de nuevo, ven a los cursos de membresía. Es la única. La iglesia solamente está diseñada para los salvados, para ser miembro. Y los que nos visitan, hermanos, nos alegra demasiado tenerlos, pero hay una gran diferencia en ser visitante a ser miembro. ¿Sí? Es una gran diferencia. Los visitantes no tienen ninguna responsabilidad, y es bueno decirlo. El hermano Miguel, cuando pasa y ora por la ofrenda,
hacemos la convocatoria de una manera general, pero los que no son miembros de la iglesia no están obligados, no tienen esa responsabilidad de ofrendar. Los miembros sí, es nuestra responsabilidad, es nuestro honor, ¿sí? Hacerlo, ¿sí? Hay una gran diferencia en ser miembro de la iglesia y ser visitante. Y se resume fácil, los miembros tienen responsabilidades con la iglesia y con el Señor y los visitantes no. ¿Sí? Así que el Señor le dice, ¿quieres ver el reino? ¿Quieres entrar al reino? ¿Quieres saber de qué estoy hablando? ¿Quieres agregarte? Es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿qué significa, hermanos, esta declaración del Señor Jesús? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Acaso el Señor Jesús está hablando literal que tenemos que nacer de nuevo? Y de hecho esa es la misma pregunta que Nicodemo hace en el versículo 4. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso tengo que entrar otra vez al vientre de nuestra madre y nacer? Obviamente, hermanos, el lenguaje del Señor es figurativo. Él no está hablando de algo literal. ¿Qué significa nacer de nuevo, hermanos? La regeneración o nacer de nuevo o el nuevo nacimiento es lo siguiente. Es la acción de Dios por medio del cual imparte vida. Es la acción de Dios unilateralmente. Es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna. No es un momento donde te da vida y después caduca esa vida, no, es para siempre, es vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Noten cómo el apóstol Pablo lo menciona en Efesios capítulo 2, versículo 1, diciendo, y Él les dio vida. Versículo 1 de Efesios 2. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Eso lo mirábamos en la escuela bíblica en la mañana. ¿Recuerdan, hermanos? El ser humano, por causa de la rebelión en contra de Dios, por causa de que hemos transgredido la ley de Dios, hemos pecado en contra de Dios, resultó en que morimos. Y hay tres tipos de muerte, como lo veíamos en la mañana. La muerte espiritual, que es la separación de nuestro espíritu de Dios. Cualquier persona que no tenga a Dios en su vida está muerto en su espíritu. En los placeres de esta vida, viviendo bajo el sistema de esta vida y bajo el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento para que no vean la gloria del Evangelio de Jesucristo. Dios con D minúscula, Satanás. El mundo cree ser libre, pero no lo es. No es libre. Todos le pertenecemos a alguien. O le perteneces a Dios soberano o al pecado y a Satanás. Pero tú no eres libre. La gran mentira que nos hemos creído es la libertad. Hace poquito, la semana pasada, celebramos nuestra independencia como mexicanos, hermanos. Hombre, ¿cuántos son libres realmente? ¿Cuántos son libres de su vida? ¿Cuántos son libres de su pecado? ¿Cuántos son libres de la condenación y de la ira de Dios? Porque eso es verdadera libertad. Nacer de nuevo, hermanos, es una acción que Dios hace. El ser humano no le interesa venir a Dios. Él no quiere a Dios, él odia a Dios y no puede venir a Dios ni quiere venir a Dios porque ama más su vida, ama más las tinieblas de este mundo y no a Dios. Entonces Dios toma la iniciativa para darte vida. Mientras tú estás ocupado en tu vida, en tus deleites, en tu pecado, en tu maldad, en tus proyectos, el Señor aparece en algún momento de tu vida que Él determinó y te dice, vive, vuelve a la vida y vives ahora. Y entonces comienzas a ver la vida con sentido. Comienzas a ver tu propósito de vida. Comienzas a ver este libro con tanta hambre. Y comienzas a ver la gloria y la hermosura de Jesucristo, que es irreemplazable. Nada se parece a su hermosura. Todo perdió brillo. Y esa acción, hermano, no viene del ser humano, viene del Señor.
Y él le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo ya? Como les mencionaba ahorita. El apóstol Pablo, hermanos, en el extracto que acabamos de leer, en Efesios 2:1, dice que estamos muertos y Dios nos da vida. Y siguiendo con esta misma narrativa de nacer de nuevo o salir de la muerte espiritual, recordemos un poquito lo que mencionaba Juan en el capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Lo voy a leer, fíjense, a ver si recuerdan un poquito, decía, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron, versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Este nuevo nacimiento, hermanos, no depende de ninguna acción humana. Te es necesario nacer de nuevo, amado. Amigo, amiga que nos visitas esta mañana, te digo a ti lo mismo, te es necesario nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Versículo 5, Nicodemo le dice en el 4, con esta contestación o respuesta ridícula, porque Nicodemo es un profesor, es el maestro de Israel. Él pasó con 100, hermanos, matemáticas. Él sabe la ley mosaica a la perfección. Es una persona excelente en su trabajo y no entiende lo que el Señor está diciendo. Versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar. Noten que ahora cambia de ver a entrar el verbo. Primero él dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y ahora en el versículo 5 dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Asumiendo, hermanos, que tal vez la intención de Nicodemo es venir a adular al Señor Jesús por lo que Él enseña y hace, para tal vez tener una afinidad con Él. Y el Señor Jesús le dice, si quieres ser parte, tú necesitas nacer de nuevo. Debe de haber algo interesante que Nicodemo entienda en las palabras del Señor Jesús, hermano. Al haberle dicho, te es necesario nacer de agua y de espíritu, esa frase, agua y espíritu, es un lenguaje muy figurativo en el Antiguo Testamento. Y los sacerdotes judíos sabían, los fariseos, los que estudiaban la ley de Moisés, sabían ese lenguaje. Por ejemplo, si tú eres contador, si tú eres ingeniero, cualquier otro ingeniero que no viva en este lugar, si tú conversas de una materia igual que él te va a entender. Porque estudiaron la misma carrera. Hermanos, lo mismo, si yo platico con otro ministro, predicador, vamos a utilizar frases muy teológicas, muy domingueras, pero nos vamos a entender. Y el Señor Jesús está utilizando esta frase, agua y espíritu, porque es un lenguaje muy entendible entre maestros de la ley de Moisés. Debe de haber algo que Nicodemo sintiera conocido, pues Jesús esperaba que Nicodemo entendiera esta verdad. El agua y el espíritu, hermanos, como lo menciona aquí, suele referirse simbólicamente en el Antiguo Testamento a la renovación y a la limpieza espiritual. Estos dos términos, agua y espíritu, en el Antiguo Testamento el Señor la usó muchas veces para referirse a la renovación, a la vida, a la limpieza. Noten cómo Ezequiel capítulo 24, versículo 27 lo utiliza el Señor aquí. Escuchen esta frase de limpieza, de agua, que utiliza aquí en Ezequiel 36, 24 y 27. Dice, porque los tomaré, está hablando el Señor, a su pueblo. Los tomaré de las naciones. Ya no es solamente Israel, ahora son de las naciones. Los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con
agua limpia. Y quedarán limpios de toda su inmundicia y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo. Versículo 26. Noten esta declaración, versículo 26, lo vamos a ver más. Les daré un corazón nuevo. Nicodemo sabía, hermanos, de qué Jesús estaba hablando. Él era un experto en lo que el Señor está repitiendo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido, versículo 6, de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, nacer de nuevo en el Espíritu es algo que no se hereda. Lo que es de carne, carne es. Nacer del Espíritu, hermanos, o nacer de nuevo, regenerarnos, no es algo que se hereda. En otras palabras, que tú seas creyente en Dios, tú no lo puedes heredar a tus hijos. Tú no puedes hacer que tus hijos sean creyentes del Evangelio de Jesucristo. Tú no puedes hacer que tus hijos sean salvos. Ni tú mismo te puedes salvar a ti mismo. Lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. Versículo 7. Aquí el Señor comienza como a exhortar, a regañar a Nicodemo con esta seriedad, hermanos. No te asombres de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. O sea, como, ¿por qué te asombras, Nicodemo, de lo que te acabo de decir? Tú sabes de lo que estoy hablando. Versículo 8. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Alguien en su momento, hermanos, en su vida, ha visto pasar el viento? ¿Alguien alguna vez ha dicho, mira, ahí viene ya el viento? Míralo, es de color azul. No, ¿verdad? Porque el viento es invencible, dijo el niño. Invisible. El viento es invisible, no se puede ver. Pero ¿qué sí se puede ver, hermanos? Sus efectos, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar el viento, ni siquiera lo podemos ver, pero sí podemos ver sus efectos cuando pasa acariciando las hojas de los árboles y los pétalos de las rosas, ¿verdad? Cuando mece los árboles. Bueno, así es el poder del impacto en la vida de los creyentes nacidos de nuevo. No podemos predecir en quién ni cuándo el Espíritu de Dios va a obrar para vida en las personas, pero ¿saben qué sí podemos ver? Cuando Dios transforma las vidas. Eso es lo que está tratando de decir aquí nuestro hermoso Cristo. El viento sopla donde quiere y es un juego de palabras y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido de nuevo. En otras palabras, tú no sabes cuándo va a pasar. Tú no sabes con quién va a pasar que nazca de nuevo por el poder del Espíritu. Pero lo que sí puedes ver es una vida transformada. Hermanos, yo como ministro de la palabra de Dios, yo no tengo el poder de salvar a las personas. Yo no puedo hacer que nazcan de nuevo las personas. Pero lo que sí puedo hacer es predicar su palabra, predicar su evangelio. Y Dios va a salvar a través de su palabra. Como dice Santiago capítulo 1, hemos sido nacidos por el poder de su palabra. Hermanos, ese hermoso y maravilloso momento, el más grande que tenemos los creyentes, cuando el Señor por su palabra nos da vida y pasamos de muerte, de oscuridad, a luz eterna y vida en Cristo. Por su palabra, porque Él dijo, vive ahora. Y tú vas a vivir, así como el mundo fue creado, hermanos, en Génesis capítulo 1, cuando el Señor abrió su boca en una manera figurativa, porque Él no tiene boca,
diciendo, háganse los cielos y la tierra. ¿Y qué pasó? Se hicieron. Se acabó, punto. Así como el Señor dijo, hermanos, háganse las expansiones, háganse los mares y los océanos, hágase la tierra y fructifique, hermanos. No hubo nada que se le resistiera a su palabra. Su palabra es irresistible. Se hicieron. Hermanos, si Él ha designado que tú vengas a la vida, si tú no eres creyente, si tú todavía no entiendes el Evangelio, pero si Dios ha designado un momento para ti, para que vengas a la vida, hermanos, soberanamente va a pasar y nada lo va a detener. Tú vas a venir a la vida porque Él es Dios soberano. En Ezequiel, hermanos, capítulo 12, si mi memoria no falla, el Señor pone una ilustración acerca de Israel. Y Él les dice que cuando ellos fueron concebidos, nadie los quiso. Es una manera figurativa para hablar de Israel. El Señor le decía a Israel, tú eras una bebé que nadie quiso y yo pasé y te vi y estabas tirada en el suelo, llena de sangre. Cuando salen los niños, los recién nacidos, salen de fluidos, hermanos, llenos de sangre, llenos de el cordón umbilical, todo. Y el Señor la vio allí, llena de sangre, no fuiste salada, no te cortaron el cordón umbilical y estabas muriendo, estabas abandonada. Cuando tú naciste, Israel, nadie te quiso y yo pasé y te vi y te dije, vive y viviste. Hermanos, este mensaje glorioso, hermoso, es porque estamos aquí. Es por lo que hemos plantado esta iglesia y seguiremos predicando el glorioso evangelio porque el Señor transforma vidas a través de su palabra. Hermano, y si el Señor te ha visto y te ha creado para su gloria, vendrás a la vida. Esa es nuestra esperanza. Así que Nicodemo, hermanos, no sabe o no parece ser que está entendiendo el mensaje. Y el Señor le dice que no podemos ver cuándo, ni cómo, ni quién, pero sí podemos ver vidas transformadas. Hermanos, ¿cómo podemos explicar esto? Nacer de nuevo, hermanos, ¿qué implicaciones tiene en la vida de las personas? ¿Cómo podemos explicar el cambio tan radical de Saulo de Tarso? Hermanos, Saulo de Tarso era un asesino que perseguía a la iglesia, los metía a la cárcel y los asesinaba. Cuando mataron a Esteban, hermanos, uno de los primeros diáconos de la iglesia, en Hechos capítulo 6, ¿saben quién les dio el permiso de matar? Saulo. Y dice Hechos, Lucas dice que Saulo respiraba amenazas en contra de la iglesia para matar a los cristianos. ¿Y cómo es que pasó de un asesino de cristianos a ser un predicador, el más grande predicador del primer siglo en la iglesia primitiva? ¿Cómo es que sucedió ese cambio tan abismal? ¿Cómo es que después de matar a gente, él comienza a predicar de ese hermoso Jesús que se encontró con él y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Le dice. Ahí tuvo sentido todo, hermanos. Él alcanzó a ver el reino de Dios y a entrar en el reino de Dios porque nació de pura gracia. El nacer de nuevo, hermanos, es una transformación de vida. Y esa transformación no está basada en nuestro esfuerzo. Hermanos, el ser humano no se puede cambiar a sí mismo. No importa si quieres dejar de fumar, si quieres dejar de ver pornografía, si quieres dejar de ser infiel, si quieres dejar de ser mentiroso, tú no vas a poder cambiarte nunca. Tal vez lo logres un mes, pero vas a volver a caer. Y vas a caer 1000 veces más feo. Porque tú no puedes transformarte a ti mismo. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó, versículo 9, ¿cómo puede ser esto posible? Jesús, versículo 10,
le respondió, tú eres el maestro. En los escritos originales, hermanos, aquí falta el artículo masculino, tú eres el maestro, hablando de que Nicodemo no era una persona, no era un maestro del montón, era un maestro importante, él sabía, y el Señor Jesús le dice, tú eres maestro y no sabes, no entiendes estas cosas. Esta enseñanza, hermanos, que Jesús le estaba dando a Nicodemo no era nuevo para ellos. En el Antiguo Testamento está llena esta enseñanza de nacer de nuevo. Deuteronomio 36, hermanos. Dice, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Transformación de vida. Lo que no puedes hacer, hermanos, esta es la realidad. Nadie nace amando a Dios. Nadie puede amar a Dios. Nadie nace amando a Dios. Y para que ames a Dios tiene que haber una transformación de mente. Un cambio radical de mente y de corazón. Y aquí el Señor dice en Deuteronomio, yo les voy a dar un nuevo corazón para que anden conforme a mi corazón y al final puedan vivir. Los fariseos y los que enseñaban la ley sabían de estas promesas desde el Antiguo Testamento. Nicodemo no era un ignorante. ¿Tú eres maestro y no sabes estas cosas? Versículo 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no recibieron nuestro testimonio. Eso lo vamos a ver primeramente Dios el siguiente domingo, pero quiero que vean esta conexión que hay en estos dos versículos. Del versículo 10. Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y tú no sabes, tú no entiendes estas cosas. Ezequiel 36:26, que es uno de los que leíamos también hace rato, dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Noten cuántas veces dice nuevo. Dentro de ustedes quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Nicodemo sabe de lo que está hablando el Señor. Pero la pregunta es esta, ¿por qué Nicodemo no entiende? ¿Por qué Nicodemo no entiende? ¿Por qué no está agarrando la onda, como decimos? Hermanos, muchas de las veces el hecho de que no hayamos nacido de nuevo, la gente no nazca de nuevo, no se trata por el intelecto, ¿sabe? No es porque estemos mal del intelecto, es porque estamos mal del corazón. ¿Por qué Nicodemo no entiende? ¿Por qué no quiere aceptar lo que el Señor Jesús está diciendo acerca de nacer de nuevo? Él conocía el Antiguo Testamento, Nicodemo conocía el Antiguo Testamento y no podía entender la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Saben por qué? Por su orgullo. No era ignorancia, era incredulidad. Saber todo, hermanos, no te hace salvo. Creer en Él sí lo hace. Pero este es el gran asunto, hermanos. Recordemos quién es Nicodemo. Nicodemo es un gran fariseo. Los fariseos, hermanos, están caracterizados por ser personas muy hipócritas, muy orgullosas. ¿Y sabe qué es el orgullo, hermano? Si pudiéramos hacer un sinónimo en una frase, el orgullo es la creencia, porque ni siquiera es verdad, es la creencia de que tú puedes hacer lo que quieras hacer. Lo que impedía, hermanos, realmente que Nicodemo viera esta necesidad de nacer de nuevo es porque él creía que él era suficiente y no necesitaba nacer de nuevo. Es incredulidad, es orgullo. Lucas 18, hermanos, versículo 9 al 14, Lucas nos narra una historia,
una enseñanza sobre un fariseo y un republicano. ¿Recuerdan la historia? Dijo también esta parábola el Señor Jesús a uno que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás, hablando de los fariseos. Dos hombres, versículo 10 de Lucas 18, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Fíjense cómo oraba el fariseo, delante de la presencia de Dios donde nadie puede estar. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Desde ahí ya empezamos mal. Estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador, hermanos, de impuestos, de pie y a cierta distancia, o sea, ni siquiera él estaba en el templo. El fariseo creía que se merecía estar en el templo por su manera de vivir. Pero el recaudador de impuestos ni siquiera estaba en el templo, él estaba allá afuera. Y no quería ni siquiera levantar su rostro. Ni siquiera estaba ahí, hermanos, cómodo. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Noten esa gran distancia que hay. ¿Por qué no creía Nicodemo en la necesidad de nacer de nuevo? Porque él es ese fariseo que oraba así. No literalmente, es una parábola, pero es la misma actitud. Si tú estás aquí sentado y no tienes la necesidad de nacer de nuevo, no es por ignorancia, es porque tienes un corazón muy orgulloso. Es porque tienes incredulidad. No crees que tú eres pobre en espíritu y no crees la necesidad de acercarte a Dios porque no te ves necesitado. Esto es terrible. Esto es un ejemplo bastante impresionante de cómo el Señor deja ver esta ilustración. El problema, hermanos, de los fariseos o el problema de Nicodemo es que ellos conocían y leían la Biblia con los lentes del prejuicio de que ellos tenían a Dios. Saben que hay mucha gente que dice, Dios está de mi lado. Han escuchado a personas que se van a trabajar y se persignan y dicen, Dios con nosotros. Da risa, bueno, da risa, a mí me causa tristeza y risa a la vez. Porque hay personas tan ignorantes y no alcanzan a ver su pobreza de Dios, que ellos creen que Dios está aprobando su vida y bendiciéndole su vida. Y ellos son infieles, son mentirosos, hacen lo que hacen, merecen el castigo eterno de Dios y ellos creen que Dios está de su lado. Hermanos, no es así. Dios está airado con todos los pecadores todo el tiempo, porque merecen la ira de Dios. Merecemos la ira de Dios. Todos. Hay muchas de las veces que nuestra manera de cómo concebimos en nuestra mente de cómo es Dios daña nuestra vida. Dios, cuando Él venga nos va a dar una palmada en la espalda y ya todo va a estar bien. Hermanos, Dios no es una caricatura. Dios no es una caricatura, hermanos. Quiero aplicar la predicación. Quiero que vayamos perfilándonos a esto. ¿Qué podemos aprender de esto? Hermanos, no escribí una gran lección, pero escribí un mensaje urgente. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios y ver el reino de Dios. Si tu nombre no está escrito en ese libro del reino, no vas a estar en la eternidad con el Señor.
La ira de Dios va a caer sobre ti y nadie te va a poder salvar. Ni tus obras, ni quién eres tú, nada ni nadie. Necesitas poner tu confianza en Cristo para entrar y ver el reino de Dios. Si tú estás aquí ahorita y tú no entiendes esto de nacer de nuevo, así como Nicodemo, lo único que yo quiero y deseo que entiendas es que tú necesitas ser salvado de la ira de Dios. Porque todo lo que tú eres, todo lo que tú posees, no te va a poder salvar. Amado, amada, esta es una realidad. Nada, ni siquiera tus padres te van a poder salvar, tus hijos no te van a poder salvar. Nada de lo que tú eres ni de lo que tienes va a poder salvarte de las manos de un Dios infinito. Es por eso que hoy presento esta esperanza. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Cree en Él. Arrepiéntete de tu vida. Deja tu vida atrás y sigue a Cristo. Deposita toda tu confianza en Él. Todo lo que tú eres, deposítalo en su persona y en su obra. Y Él te salvará. Ven a Él. Pídele al Señor que te salve. Pídele al Señor que te dé arrepentimiento y fe. Padre Santo, usa tu palabra, Señor, esta mañana, este mediodía, para dar vida, Señor, a donde hay muerte, porque no pueden ser discernidas estas maravillosas verdades si no es a través de tu Espíritu Santo. Padre, da vida y haz que nazcan de nuevo, Padre, los que tú has llamado en la eternidad pasada a salvación. Salva, Espíritu Santo, convence los corazones de pecado, de justicia, de juicio. Salva, Señor, los corazones que están aprisionados por el señorío del pecado y Satanás. Salva, Señor, los corazones que todavía no son tuyos. Espíritu Santo de Dios, ponemos nuestra confianza en ti, que tú harás la obra de salvación. En Cristo oramos.